empresas han adoptado PaaS para apoyar sus procesos de negocio, con el objetivo de mejorar sus operaciones y hacerlas mucho más eficientes, pero también para el mejor uso de los recursos dentro del proceso. Esta automatización que se va a hacer en el proceso hace que exista un desfase entre lo que el proceso en realidad hace en el log de eventos y lo que en realidad debe hacer. Entonces, lo que propone este paper está dirigido a que comprobemos el flujo del proceso, a lo que hace en realidad el modelo y cómo es que en verdad debería ser. Tenemos como objetivo detectar la inconsistencia que tiene uno con el otro en la parte de la ejecución del proceso. Entonces, proponemos un enfoque para el análisis de la conformidad utilizando los registros de un log de eventos de la vida real. El desarrollo que realizamos ha creado una situación en donde los procesos son monitoreados y a la vez los modelos se van describiendo dentro de estos procesos. El objetivo de la conformidad es un proceso real y el modelo del proceso alineados correctamente. Es lo que estamos buscando. Tiene como objetivo la extracción automática del modelo de los procesos de datos del registro y la verificación de la conformidad, que se refiere a la comparación de un modelo de proceso existente y su registro correspondiente. Entonces, lo que se hace es primero la identificación de diagnóstico. En un log de eventos vamos a identificar cuáles son los errores que ocurren. Luego de esto vamos a pasar a las métricas de conformidad, que son las que vamos a ver en los algoritmos siguientes. Utilizando estas métricas de conformidad vamos a tener el diagnóstico local. ¿Qué quiere decir? Que en cada actividad del proceso vamos a poder identificar dónde son las fallas para luego poder modificarlas y corregirlas. Entonces, lo que va a hacer esto es poder identificar exactamente dónde es el lugar donde ocurre el problema dentro del proceso. Para realizar el análisis se utilizarán en primer lugar solo dos atributos de un evento, la instancia del proceso y el nombre de la actividad, para poder obtener luego la concordancia entre ambos, que es lo que buscamos. Hay que recordar que es una situación difícil, pues existen procesos cruciales que dependen mucho del usuario en el cambio de actividades y no hay compatibilidad total entre el proceso y la realidad. En el paper vamos a utilizar las redes Petri para poder modelar el proceso y ver los resultados, analizarlos, encontrar los errores y luego poder modificarlos. La red Petri debe ser capaz de analizar cada secuencia de eventos, demostrando que es posible cuantificar la idoneidad. Para medir la conformidad hay una herramienta que se desarrolla que es la conformidad del inspector. Esta ofrece herramientas de minería de procesos que permiten extraer información de los registros de eventos. Entonces, lo que nosotros estamos buscando en este paper es una conformidad entre el modelo de proceso y los eventos de logs, para que la información que tenga dentro del proceso, tanto como las operaciones o la información del sistema, tengan concordancia y ambos tengan la misma información y no tengan errores dentro del proceso. Tenemos una parte que es preliminares, la hemos determinado porque creemos que hay que tener ciertos conocimientos para poder tratar el paper a profundidad y que no se pierdan conocimientos mientras vamos a ir avanzando. Tenemos las redes Petri. Las redes Petri es una estructura dinámica que consiste en un conjunto de transiciones que se relacionan con alguna tarea entre sí de manera bipartida. Tenemos los registros de eventos o también llamados log de eventos. Son las ejecuciones del proceso que se registran dentro de un proceso. Es como decir las huellas de todo lo que va dejando el proceso, los cuales refieren a una instancia del proceso y las que siguen a la misma secuencia de los eventos. Estas se combinan para ponderar la importancia de cada traza de eventos. Dentro de esto podemos explicar que en el ejemplo que se va a ver dentro del paper, el paper nos da 3 logs de eventos, de los cuales les vamos a explicar el log de eventos B, que va a ser el segundo log de eventos que se va a tratar. Tenemos el mapeo. Un requisito previo para el análisis de las tareas del modelo de procesos debe estar asociado a los eventos de registros por cada tarea del modelo. De acuerdo a la conformidad de tareas y mapeos pueden registrarse dos tipos de tareas, las tareas duplicadas y las tareas invisibles.
Las tareas duplicadas son las tareas que en el modelo están asociadas a un mismo tipo de evento de registro, pero las tareas invisibles son las cuales no existen en el sistema, por tanto ningún evento de registro está asociado a este. Se nos da un modelo de responsabilidad de la compañía de seguros que comienza con el factor de comprobación que deriva a los registros de valor de reclamo de bajo nivel, valor de demanda de alto nivel. Acá se consulta con un experto, se chequea el registro, la consulta, y acá se completa lo que es la consulta de alto nivel. En el caso de la de bajo nivel se chequea, hace un check-in de la policía, se comprueba y se completa acá la de bajo nivel y termina lo que es la comprobación. El Learn Replay lo que consiste es escoger una instancia y poderlo poner dentro del modelo ideal que vendría a ser este, que es el modelo que ya hemos visto anteriormente. Lo que se comienza escogiendo una tarea, que vendría a ser la tarea A. Acá lo que sigue es la tarea B, ya se ha consumido un token y se ha producido uno. Con la tarea D, que se consumió un token y se produjeron dos más. Acá seguimos con la tarea E, donde solo se consumió el token de acá y se produjo uno más. Acá continuamos con la tarea E, donde se consumió el token del C5 y el C3 para poder producir el token del C4. Lo que se tiene como resultado es 0 tokens creados, 0 tokens no usados, y se han consumido 7 tokens y se han producido 7 tokens también. En este caso se escoge una instancia, la instancia 23, que vendría a ser, empieza con la tarea A, seguimos con la tarea C, que se consumió un token, seguimos con la tarea H, que en este caso tenemos una anomalía, ya que no se pudo ni consumir ni producir un token, por lo tanto se tiene que crear un token adicional. Después vamos con la tarea D, acá se consumió y se produjo un token más. Seguimos con la tarea H, se consumió y se produjo un token más. Con la tarea A, que se consumió un token, estos dos tokens de acá, y se produjo uno más. En este caso lo que tenemos que nos va a quedar es un token creado, que vendría a ser este de acá, un token no usado, que vendría a ser este de acá. Tenemos 8 tokens consumidos y 8 tokens producidos. Lo que se va a hacer acá es el cálculo fitness. Para eso necesitamos esta fórmula. Para describir las variables de esta fórmula, K vendría a ser el número de trazos diferentes del loco agregado, que en este caso vendrían a ser todas estas instancias que presentan anomalía. En este caso, la instancia 1207 es la única que no presenta anomalía, por eso será tachada. N vendría a ser el número de instancia del proceso combinadas con la traza actual, que vendría a ser cada uno de estos números, el valor de N. M es el número de tokens faltantes, los que se han creado. R es el número de tokens restantes, que vendrían a ser los que no se han usado. C, los tokens que se han consumido para producir una tarea. Y P vendría a ser los tokens producidos después de haber realizado la tarea. Acá vamos a ver cómo funciona el cálculo fitness. Bueno, elegimos en este caso la instancia 23. Vemos que K vendría a ser el número de instancias que presentan anomalía. En este caso N vendría a ser el número 23, el número de la instancia. M vendría a ser el número de tokens que han sido creados, que en este caso vendría a ser el C7, que se ha tenido que crear para poder hacer la tarea F, que dice acá. R tienen que ser los tokens no usados, que vendría a ser el C6. Y C vendrían a ser los 8 tokens que se han consumido, y P los 8 tokens que se han producido. El cálculo de adecuación. Acá lo que vamos a hacer no solamente es calcularlo, sino hacer algo al respecto, mejorar el modelo. Y vemos que la anomalía se presenta acá, en estos dos tokens y en la tarea. Lo que vamos a hacer
lo que sugiere es que en este modelo estos dos tokens vengan a ser uno solo y la tarea pueda pasar a un segundo plano como un ciclo arbitrario. Acá vemos el modelo que puede cumplir con todas las instancias sin generar ningún tipo de error o instancias de anomalía. Por eso vemos que el C6 con el C7 se han juntado en un mismo token y acá han creado un ciclo arbitrario que vendría a ser la tarea G. Acá lo que vamos a ver es las repeticiones de cómo es que se llevan tarea con tarea, la relación que tiene tarea con tarea. En este caso, A con A es de always, o sea, de que siempre se van a llegar a comunicar. C es de sometimes, que algunas veces se pueden llegar a comunicar como otras veces no. Y N es de que nunca se van a poder llegar a comunicar. En este caso, A con A siempre va a tener que llegar hasta el punto final. En este caso de A con B, puede que tome la tarea B como puede que tome la tarea C, entonces va a ser a veces. Igual que la tarea C, también a veces. Y en el caso de la tarea D, siempre van a tener que pasar la instancia que se tome, siempre va a tener que pasar por la tarea D, por eso que es siempre. Por ejemplo, otro caso podría ser la D con la B. Puede que a veces no pase por la D, pero sí tenga que pasar por la E. Y en el caso del log de registros, acá podemos ver que tienen muchas similitudes, excepto en la G con la G, porque como vimos en la anterior, en la G con la G, acá como hay ese ciclo arbitrario, puede que algunas veces se elija la G y se va a meter ese ciclo arbitrario, pero si vemos en el log, no siempre se va a tener que optar por la G en la instancia. Después de haber visto los diferentes cálculos para hallar la conformidad entre un proceso y el log, vamos a ver la adición de conformidad, pero en el marco PROM, o sea, minería de procesos. Como sabemos, la minería de procesos nos ayuda a ubicar patrones de error o patrones comunes que nos llevan a diferentes problemas o diferentes soluciones que podemos aplicar siguiendo diferentes técnicas. Ahora, PROM es un paquete de herramientas extensibles que soporta una amplia variedad de técnicas de data mining o minería de procesos en forma de plugins, es decir, en forma de aplicaciones que se relacionan con otras para aportarles una función nueva y realizar nuevas soluciones a esos diferentes patrones que se generen con la minería de procesos. Vamos a ver cómo los conceptos vistos anteriormente se pueden aplicar ahora con el... Tenemos que ver primero cómo funciona el marco. Vamos a verlo en 6 pasos. 1. Se vuelve a producir el registro de eventos dentro del modelo de red Petri. Es decir, teníamos un modelo y lo que vamos a hacer es reproducir nuevamente todos los registros que hayan tenido en el log de eventos y así poder tener una información que se guarde y puede ser vista después. Como parte 2, vamos a hacer un cálculo de métricas de la forma física basada en los tokens. Es decir, cuando generamos nosotros nuestro log de eventos, por cada token y por cada instancia que se dé, vamos a tener un registro de, por ejemplo, la hora o qué actividades han sido registradas en el log. Tomando el número de instancias y tomando el número de métricas de diferentes comportamientos, de forma 3, vamos a generar las pistas. Generar las pistas es la búsqueda de patrones. Y a esas pistas se le asignan diferentes tareas. En el paso 4 vamos a registrar las tareas duplicadas o invisibles con el uso de plugins. Durante la reproducción del registro existen plugins los cuales nos van a hacer de que nosotros podamos acortar o eliminar esas tareas invisibles y podamos hacer frente a las tareas duplicadas que se den dentro del log y dentro del proceso. Es decir, de que vamos a poder encontrar el error y vamos a poderlo suplantar. Pero hay un problema. Algunas veces nosotros ponemos como escenario que no haya ninguna tarea invisible ni ninguna tarea duplicada. Pero con los métodos de plugins esto hace el proceso muy tedioso y muy poco eficiente.
Entonces debemos tener cuidado en eliminar tareas invisibles o eliminar tareas duplicadas que sean cruciales para el proceso. Como quinto paso, se establece la correspondencia, es decir, se compara el proceso como debería de ser, el modelo del proceso, con el log que ya tenemos, pero se le incrementan ahí los diferentes plugins o las diferentes pruebas que ya hemos hecho con respecto a las tareas invisibles. Finalmente, se inicia el comprobador de conformidad del PROM. Bueno, ya hemos visto la funcionalidad de la conformidad de PROM, pero ahora vamos a ver la aplicación del comprobador de conformidad. Para eso tenemos tres tipos de análisis que hace PROM para buscar la conformidad entre un proceso y los registros de eventos log. Entonces tenemos primero el análisis espacio de estado o el State Space Analysis. Este tiene como objetivo derivar las relaciones de la actividad desde el punto de vista del modelo. Además, nos va a permitir la detección de tareas duplicadas, pero como se enfoca mucho en los estados y no en las transiciones, son muy problemáticas con respecto a la complejidad computacional. ¿Por qué? Porque cada vez que se cambia el estado de una actividad o que haga disparar una transición, se va a registrar en un log de eventos nuevamente y se van a ir registrando cada uno de los estados y cada uno del que cambia, no simplemente cada actividad que se toca, sino los estados también. Entonces esto puede ser muy perjudicial para el almacenamiento también y la complejidad computacional, como lo mencioné anteriormente. Y bueno, se podría detener la construcción del espacio del estado, pero después de que se alcance un límite de tiempo de espacio, y por eso es posible equilibrar la eficiencia y la precisión. Es decir, de que si llegamos a un estado específico con un tiempo específico, se puede comparar los dos y se puede ver el alcance y la precisión del modelo de proceso con respecto al log. Como segundo análisis tenemos el análisis estructural, que se centra únicamente en la estructura del proceso y se analiza. En este podemos ver la detección de tareas redundantes, más de encontrar tareas invisibles. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver todo lo que el modelo del proceso debería hacer y cómo debería funcionar. Y bueno, esta técnica es muy eficiente porque compara el modelo y se centra solo en eso, en la forma de optimización más cercana. Y bueno, finalmente tenemos el análisis de repetición o el log replay, en el cual nos hemos centrado más en este paper. ¿Por qué? Porque reproduce el modelo de manera de no bloqueo y lo sigue reproduciendo por cada instancia. Y cada instancia es una métrica nueva que se va guardando en el registro de eventos o en un registro para su comparación y su análisis posterior. Y se dan diferentes casos de prueba en los cuales hay diferentes perspectivas en un solo registro. Como decía, se pueden obtener métricas y con estas métricas podemos capturar patrones y los patrones de error comparados con el log. Aparte del caso que nos presentó el paper, también tenemos otros dos en aplicaciones de la comprobación de la conformidad. Pero antes de eso, cabe recalcar que para análisis en el log replay, uno es el método de recurso para habilitar una tarea que se repite en una secuencia de tareas invisibles. Y el otro es el método recursivo para la elección de una tarea entre un conjunto de tareas duplicadas. Si nos damos cuenta, ambas son simplemente para hallar o borrar patrones de tareas duplicadas o tareas invisibles. Y bueno, en el paper nos especificaron un ejemplo del ayuntamiento. Era una empresa de los Países Bajos, en la cual quería analizar 4 procesos de negocio reales. 3 eran de reclamos y uno era de conformidad de sus registros y sus entregas que daban al cliente. Entonces ellos querían saber cuánto tiempo se demoraba el proceso, si el proceso hacía lo que en verdad debería hacer, si estaban contentos con el proceso, pero qué más podían optimizarlo o en qué podían ayudar para que sea
más rápido o más eficiente. Entonces, con las diferentes pruebas y algoritmos utilizando el log replay, teníamos dos partes. Para 3 procesos se podían usar nuestros algoritmos normales, pero para uno teníamos que rediseñar un poco el proceso. Entonces, y ver qué podía salir de ese rediseño. Bueno, y como resultado tuvieron de que una comprobación de conformidad del comportamiento, tuvieron de que 3 procesos hacían lo que debían hacer en un 80% y solamente uno sí era conforme con lo que debía de hacer en el log con el proceso y era decir. Y bueno, esas son algunas de las aplicaciones que nos ha dado el paper y otras que nosotros por nuestra cuenta hemos investigado para que quede más claro este tema. Y bien, para finalizar la explicación de este paper, hemos llegado a diferentes conclusiones. La primera es que para poder extraer un modelo de conformidad entre un proceso y lo que en realidad hace, debemos tener el log de eventos registrado y compararlo con el modelo de proceso, el cual está estipulado anteriormente. Los diferentes tipos de análisis nos van a permitir extraer patrones de comportamiento y métricas de comportamiento de un proceso. También tenemos que extraer las diferentes métricas de cada instancia que se dé en un proceso y cuando se termine de realizar ese proceso, para poder compararlos con el log y el modelo. Y por último, para la mejora y la optimización de la realización de un proceso, debemos obtener los errores que se dan en el log. El log es lo que realmente hace el proceso, por eso debemos enfocarnos en él y en verificar la conformidad del log con el modelo del proceso.